Y ahora estamos en, como decía nuestro graf, ¿no? La frontera que ayer nos mostraba Diego Gabriele, se compartía entre Argentina y Brasil y que la dividía una avenida. Hoy Diego sigue trabajando en la provincia de Misiones. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luli? ¿Qué tal, Julián? Estamos trabajando en la otra punta de la frontera seca, de esta frontera de la pandemia, la zona crítica, donde el peligro acecha del lado brasilero. Ayer les mostrábamos cómo se cruzaba a través de una avenida. Aquí apenas separa los dos países un hilo de agua, el río San Antonio. Nosotros nos vinimos hasta el paso fronterizo legal, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos entrevistar a los dos intendentes, tanto del lado brasilero, Santo Tomé, ¿sí? Celirio Perón Ferrari, el prefecto de esa ciudad del estado de Paraná, y de este lado, ustedes los van a ver, cada uno está de su lado del país. Tenemos a Fausto Rojas. ¿Pero qué es lo que los divide, Diego? ¿Qué es lo que los divide ahí? Nada. No, aquí los divide, mirá, te voy a mostrar. Te voy a mostrar porque nosotros estamos sobre el puente internacional, digamos, de aquí. Claro. Bien. Porque es la única forma que tengo la de franja poder blanca. Comunicarme con el prefecto de acá. Claro, esta franja blanca que está acá en el piso. Y ese es el hilo de agua que es el río San Antonio, que tiene de profundidad menos de 50 centímetros. ¿Sí? Y hoy tiene mucha agua. Imagínense lo fácil que es cruzar ese río. Aquí la parte legal, porque están los dos intendentes que nos van a contar cómo están intentando contener del lado argentino es el virus, en el caso de Fausto, y del lado brasilero ya con un caso positivo. Vamos a preguntarle al intendente de esta ciudad del estado de Paraná, de Santo Antonio, cómo están trabajando para contener el virus, porque preocupa. Bom, quero nesse momento aqui agradecer e feliz aqui por estar com você, Diego, com a televisão, vendo aqui na fronteira, vendo a nossa estrutura, que estamos aqui dos lado brasileiro e lado argentino. Nós temos aqui vivendo um momento assim difícil agora, tendo em vista dessa doença, que esse vírus que está atacando aí o mundo, né? E principalmente... Ustedes en Brasil tienen un contagio por minuto, ya. Y tienen un caso que preocupa porque viajó un camionero a una zona afectada, a Bahía, llegó hasta aquí. ¿Qué puede pasar en adelante? Aquí de este lado de la frontera preocupa, bueno, lo estuvimos charlando con el intendente también. Sim. Não, nós estamos preocupados, nós estamos monitorando lá no Brasil, aqui no município nosso, temos esse... Porque você não pode proibir ninguém de vir para a sua cidade, nós no Brasil, né? E estamos aí monitorando a saúde, monitorando as pessoas que vêm. Esse é um caso temos aqui, São Doutor Sudoeste, que a pessoa que, motorista que veio para a cidade, que a família mora aqui, né? E aí foi detectado que tinha o vírus, o coronavírus. El problema es la diferencia, tal vez, entre la política argentina, que es de cuarentena estricta, y la brasilera, que si uno se rige por lo que dice el presidente, no debería haber cuarentena. ¿Usted qué piensa de eso? Olha, nós aqui no Brasil, lá não tinha como transporte, principalmente os caminhoneiros que transportam o Brasil inteiro, que tem uma extensão, e aí eles viajam, né? Então, onde tem os maiores índices de doença, eles estão passando lá. E o grande fator nosso aqui no Brasil é que não tem como controlar todos, né? Há o controle, mas acontece que a extensão e o comércio tem que... Aqui está andando, né? Parte do comércio, a alimentação, são proteínas que têm que ser transportadas e os caminhoneiros têm que andar. E quando chega na cidade, são eles que trazem, às vezes trazem a doença, né? Muy bien. A ver, no sé si ustedes llegaron a entender, por supuesto, brasilero, a que hablen portugués, se entiende. Aquí y ahora se lo vamos a preguntar a Fausto, porque y vos me dirás si miento o no, Fausto, la sensación que da es que del otro lado de la frontera los intendentes han tomado medidas más parecidas a la Argentina que parecidas a las de Brasil. Claro. Porque han restringido el tránsito de personas, hay medidas de control, de cuidado, de sanitización, y eso es una buena noticia, Fausto, ¿no? Mira, Diego, como estuvimos charlando hoy, ¿no? Por ahí resaltar el trabajo que están haciendo el prefecto Celirio Ferrari acá en Santo Antonio.
Vemos el trabajo porque lo demuestran las encuestas. Ellos tienen un caso positivo. Eso quiere decir que de cierta manera ellos están preocupados con la salud. Siempre estamos en contacto con Celirio y vemos cómo están preocupados y trabajando también, igual que nosotros de este lado, para tratar de prevenir esa enfermedad, que no venga para este lado. Entonces creo que tenemos que seguir mirando de esa forma, trabajando de esa forma, para tratar de contener que esta enfermedad no se difunda ni del lado de ellos ni en nuestro lado. Porque acá somos como hermanos, acá somos una familia grande. Hoy Es importante eso. Hoy nos separa solamente esta enfermedad, pero la integración acá es muy amplia, muy linda. Miren, les voy a dar un dato respecto de cómo funcionan estas dos ciudades. Son casi una, ¿sí? Claro. De hecho, del lado del sur de Brasil está el motor productivo, ¿sí? Aquí hablamos con 3 estados brasileros, Linda, aquí la provincia de Misiones, con Río Grande do Sul, con Santa Catarina y con Paraná. Son el motor productivo, son los generadores de riqueza, es nuestra pampa húmeda donde estamos nosotros. Entonces, muchas personas de aquí se han tenido que mudar, cuando se cerraron la frontera, del otro lado para trabajar en las industrias, que de este lado por supuesto no hay. Entonces, hay familias que han quedado separadas por la pandemia y que hacen el tránsito vecinal ilegal. Yo les mostraba el río San Antonio. Ese río es fácilmente cruzable por unos pasos que se denominan piques, que son unos caminos que se trazan, y lo que llama la atención, y se lo voy a preguntar a Celirio, si me permite, si tengo tiempo. Sí, claro. Celirio, del lado argentino, gracias, del lado argentino, la gendarmería, las fuerzas federales están controlando, pero del lado brasileño no. ¿Por qué? Olha, nós aqui, até, Diego, nós no Brasil temos a liberdade, aqui está sendo controlado. No Brasil nós também estamos controlando a saúde, nós estamos vigilantes, o povo está vigilando, e conjuntamente com as autoridades. Nós temos a liberdade maior. Nós aqui na fronteira, nós temos aquilo que você viu a entrevista do Diniz Cerqueira, Barracão. Nós aqui na fronteira nós temos uma característica que, por exemplo, aqui a Argentina está mais controlado. Mas nós temos muito brasileiro que mora na Argentina e também argentino que mora no Brasil. E nós dependemos um do outro. Eu e o Fausto estamos trabalhando aqui desse elo de ligação e estamos fazendo essa integração cada vez mais aqui na fronteira, porque nós somos cidades gêmeas e cidades integradas. E nós precisamos cada dia mais ter esse elo. O que está nos dividindo aí hoje é essa questão desse vírus. A Argentina tem um controle maior e dificulta também para nós. Nós também temos um controle, mas não tanto quanto a Argentina, né? Isso devemos reconhecer. Mas o trabalho hoje que nós temos que fazer aqui na fronteira, quem mora em Buenos Aires, que mora em Poçada, é diferente que nós aqui. Nós aqui temos uma característica que temos uma dependência muito grande um do outro aqui. Então por isso nós trabalhamos com o Fausto, que estamos fazendo essa linha agora, que estamos para passagem turística agora aqui, em Santo Antônio e São Antônio, conquistada por nós juntos. E temos a ponte que estamos aqui. Então nós estamos vivendo um momento de tensão, principalmente esse inimigo que não é visível. Mas nós temos que cada dia mais se abraçar e se comunicar mais. Então, a fronteira ela tem uma característica diferente que as capitais. Tem uma dependência maior. Muy bien. Sí. Por lo que vemos, ahí es un control fronterizo más tradicional. Me refiero que hay de cada lado un puesto de migraciones, es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Ayer nos mostrabas que la división, la línea de frontera era nada, una calle, digo. Era mucho más sencillo cruzar a Brasil o de Brasil a la Argentina que allí en San Antonio. Pero por lo que decís del río que divide, imagino que también ahí debe haber un tránsito más ilegal, y no solamente me refiero a ilegal porque no se puede salir del país ahora, sino por ahí a lo que tiene que ver con el comercio o con algún tipo de actividad ilícita. Yo les prometo que les voy a mostrar esta zona, porque aquí llegamos para poder entrevistar al prefecto de esta ciudad fronteriza con la Argentina. Pero por acá vos ves que no pasa nada porque las fronteras, claro, están cerradas, pero por el otro lado es un hilo de agua muy finito que es muy fácil de cruzar y la gente hace el tránsito constantemente. Por eso aquí las autoridades, tanto argentinas como brasileras, están apelando a la responsabilidad social, que la gente no cruce.
porque es imposible de controlarlo, es imposible que pongan un prefecto en cada... Miren, tenés acá 13 kilómetros de frontera de este tipo, No, 13 imposible, kilómetros, imposible. cada 100, 150 metros hay un pique, hay un paso fronterizo ilegal, donde la gente lo usa, porque recién el intendente de Paraná lo marcaba, decía, son ciudades integradas, ellos vienen trabajando por la integración, por cada vez más integración. Bueno, se encuentran ante una situación histórica, la pandemia las divide, nos pone en peligro a nosotros porque la situación sanitaria brasilera es mucho más compleja que la Argentina por las medidas que ha tomado de su gobierno, y de este lado el miedo de los vecinos y la tensión, ¿no? Diego, también hay que consignar que en la zona vecina San Antonio, quizás la realidad más o menos en términos sanitarios es relativamente parecida, ¿no? a la de San Antonio, a la de Misiones en general. Quizás a medida que nos vamos metiendo más en la zona más densamente poblada de Brasil, ahí está mucho más complicada la situación, y quizás esto también es parte de la integración que tienen ambas ciudades, y que obviamente ni una cuarentena puede llegar a romper en algún punto. No, absolutamente de acuerdo. Dato, aquí muy cerca hay focos de contagio muy grandes que lo que va a pasar es que en definitiva todos sabemos la velocidad de contagio. Van a empezar a llegar los casos aquí, porque además el tránsito de camiones es realmente peligroso, tanto para los brasileros, porque vienen muchos transportistas de San Pablo, por ejemplo, que es uno de los focos más importantes de COVID-19 allí en Brasil, acá, pero también para nosotros, porque para los misioneros, para los argentinos, porque de este lado de la frontera la condición sanitaria es muy compleja. Por eso el despliegue de fuerzas federales, gendarmería para cuidar la frontera, que es realmente muy fácilmente franqueable en esta zona de Misiones. No, es interesante, Diego, y también ver lo que es la Argentina, ¿no? Las distintas realidades, porque hablamos de el transporte público en AMBA y allí estamos hablando de otra situación, no tiene absolutamente nada que ver. Cuando hablamos de la Argentina, me parece que hay que entender que son realidades distintas y que, por ejemplo, cuando decimos las restricciones, bueno, refirámonos al AMBA, o cuando hablamos de lo que ocurre en otras ciudades, ¿no? Entender lo federal que somos, porque acá ellos te dicen, nuestras familias están divididas, no entre Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, entre Brasil y Argentina. Aquí la frontera es imaginaria, Claro. No hay frontera. De hecho, se trabajaba fuerte en que sean la misma ciudad, en que trabajen de la misma manera, porque claro, también la riqueza más grande está del lado de Brasil, entonces argentinos van a trabajar allá. Es propio de la condición de esta zona. Bueno, Diego, te estás poniendo repelente, Diego, ¿no? Te estás poniendo repelente, porque vemos mosquitos que pasan por adelante de la cámara, y en serio te estoy preguntando por el tema del dengue y demás. Sí. Sí, estos no son mosquitos de dengue, son unas mosquitas muy chiquititas que cuando pican a nuestro camarógrafo Mariano Perrino lo han picado en el día de hoy y tiene las dos manos hinchadas. Pero es lo de menos, te digo, acá a esta altura, porque la tensión que se vive en esta zona con las dos ciudades paradas y realmente el ir y venir del transporte realmente hace que uno por momentos se olvide, porque también aquí el dengue es una enfermedad muy grave. Pero claro, la agenda se la ha llevado el coronavirus, que lamentablemente está llegando a esta zona, viene por el lado de Brasil, porque aquí en Misiones, les cuento, hay 38 casos positivos. El primer muerto de Misiones fue un camionero que venía de San Pablo. Claro. Es preocupante realmente, Diego. Te agradecemos muchísimo tu trabajo, también a los intendentes que te esperaron y que amablemente